Ok, Dios me los bendiga a todos, que Jesús y María los siga llenando de sus más ricas bendiciones. En primer lugar, le pido a mi hermano Oscar que cuando esté llegando más o menos las 8, ¿verdad? Son una hora, ¿verdad? Me vaya avisando, porque realmente este tema es un poquito larguito. Entonces voy a tratar de terminar ese tema de la tradición y escritura. Ok, lo que le voy a compartir es de mi propia experiencia como pastor que fui, cómo me fui adentrándose a la teología católica y cómo me reencontré y encontrarme con la verdad que Cristo había dejado a sus santos apóstoles. Así que siempre digo que si algo extraño ven en mí o en un comentario, tienen todo el derecho de corregirme, porque a pesar de que me convertí en el año 2017, tengo más como 6, 7 años, tienen todo el derecho de corregirme porque soy humano y no divino. El tema como vamos a tratar hoy es sobre la tradición y la escritura. Yo voy a usar la Reina Valera porque es la versión con la que estudié este tema y para poder entender la Iglesia Católica y poder afianzar la fe a ustedes de la Iglesia Católica. Aquí como vemos dice tradición y escritura. Son dos palabras o columnas importantes dentro de la iglesia donde pertenecemos la Iglesia Católica. Entonces quiero aquí hablar, puede pasar mi hermano Oscar la diapositiva para continuar. Quiero hacer ver en esta noche sobre que la transmisión del evangelio, el evangelio se hizo de dos maneras. Esto de pronto todos ustedes lo saben, pues en mi caso no lo sabía. Estudiando, pues me di cuenta que Dios, el evangelio fue transmitido por dos maneras, y quizás ese video que sé que se está transmitiendo en YouTube, y a todos los que nos siguen también en esa academia de formación católica, y se va a retransmitir, o sea, se va a colocar ese video para que cualquier otros que no pueden ver este video lo van a ver. Así que no sabemos que pueda llegar ese mensaje a nuestros oyentes también evangélicos, para que puedan también comprender así como yo entendí. Entonces, como le iba diciendo, que la transmisión de el mensaje, quiero leer un párrafo que tengo aquí. La transmisión del evangelio fue de dos maneras. Ok, dice aquí, primero por mandato del Señor, oralmente. Todas las enseñanzas de Jesús fueron hechos oralmente. Jesús no escribió un libro o una epístola, una carta, ni su propia biografía. Entonces los apóstoles reciben del Señor el mensaje del evangelio por vía oral, y esto a la vez transmitieron el evangelio de lo que habían aprendido de Cristo. Ese es el primer detalle. El segundo detalle está que por necesidad vino la escritura. Los mismos apóstoles y otros de sus generaciones pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo, o sea, el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos como humanos no podían estar de un lugar para otro, tuvieron que escribir para que esa escritura fueran
leídas en diferentes iglesias donde la presencia de los apóstoles no se podía. Además de esto, podemos añadir también que los apóstoles se iban muriendo, se iban, por supuesto, la naturaleza humana, por eso la necesidad de la escritura. Entonces, a la transmisión de forma oral, la llamamos sagrada tradición, y a la transmisión de forma escrita la llamamos sagrada escritura. Ambas están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron ambas de la misma fuente y se funden en cierto modo y tienden a un mismo propósito o fin. Ahora bien, quiero partir en dos esta enseñanza. En primer lugar, o en primera parte, queremos hablar sobre la tradición, y luego quiero hablarles sobre las escrituras. Ahora bien, sobre la tradición, en primer lugar, hay que entender que la palabra tradición, es necesario irnos al griego. A veces, para algunos es muy tedioso ir al griego, porque hay palabras que nosotros desconocemos y hay que ahondar y profundizar esta lengua griega, porque la Biblia o el Nuevo Testamento, más que todo el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné, que todos nosotros aquí creo que lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que al escribirse en lenguaje griego, el lenguaje griego tiene muchos matices, muchos sinónimos como cualquier otras lenguas, pero hay detalles importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando se estudia las escrituras. Por ejemplo, la palabra tradición viene del griego paradosis. Paradosis significa tradición. Entonces, aquí vamos a ver dos cosas importantes sobre la palabra paradosis. ¿Puede pasar la otra imagen, mi hermano Oscar? Bien, vamos a ver dos palabras importantes acerca de la palabra tradición. La palabra paradosis significa tradición de los ancianos. Entonces, esto lo vamos a ver con mucho detalle en Mateo 15, 1 al 9 y Marcos 7, 1 al 13. Luego también vamos a ver el significado de paradosis, que significa tradición oral, en este caso de los apóstoles. Hay que hacer una gran diferencia porque así como nuestro hermano Oscar al principio de mi intervención decía, esas dos a veces tiene una confusión. Algunos lectores que no profundizan las Sagradas Escrituras o desconocen el lenguaje con el cual la Biblia o el Nuevo Testamento, fue escrito en griego koiné. Cuando desconocen, solamente por encima leen las Escrituras, y por eso es importante profundizar, no solo leer, sino estudiar y profundizar las Escrituras. Por eso es importante entender que la palabra tradición, que viene del griego paradosis, tiene dos significados, que significa tradición de los ancianos y tradición oral de los apóstoles. Ahora bien, vamos a pasar la otra imagen para poder entrar primero en paradosis en la tradición de los ancianos. Y vamos a concentrarnos en Mateo 15, 1, 9 y en Marcos 7, 1, 13, donde aparecen esta palabra paradosis. Yo creo que es así como tú dijiste. Ahora bien, muy bien, dice aquí, vamos a leer paradosis, la tradición de los ancianos. En Mateo 15, versículo 2, yo tengo la costumbre de leer la Biblia de manera muy acentuada, muy detenidamente, porque a veces nosotros leemos la Biblia así por leer. Decía un hermano, un hermano
que la Biblia no se lee como un paquín. La Biblia es un libro sagrado, es palabra de Dios. Por esa razón hay que leerlo de manera muy pausadamente y muy detenidamente y con acentos que se recae para poder entender las palabras que están, que son importantes. Entonces aquí en el versículo 2 dice, dice así, vamos a leer, en la imagen se encuentra, dice, ¿por qué? Note que Jesús, no Jesús, sino los escribas hacen esa pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Note que los escribas hacen esa pregunta, ¿por qué? Es una pregunta y a la vez es una pregunta de acusación. Dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y luego note que esa misma pregunta, los escribas responden, ¿qué es la tradición de los ancianos? Porque no lavan sus manos cuando comen pan. Aquí yo dejé dos señalamientos para poder ahondar en este pasaje de las Escrituras de Mateo 15:2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, en la siguiente está la respuesta, que ¿qué es la tradición de los ancianos? La misma Escritura responde, ¿por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí la palabra paradosis, que significa la tradición de los ancianos, está profundizando que esa tradición de los ancianos es lavarse las manos cuando comen pan. Entonces es importante entender que el mensaje o el detalle aquí de la tradición de los ancianos es el lavarse las manos cuando comen pan. Entonces aquí volvamos a reafirmar que la palabra tradición aquí es paradosis. Ahora, paradosis es la tradición de los ancianos de lavarse las manos cuando comen pan. Vamos a seguir viendo ahora un poquito más en Marcos 7:13, en el siguiente imagen, Marcos 7:7, Marcos 7:3, 7:3, 7:3. Aquí es muy importante. Marcos también habla sobre ese incidente que tuvo Jesús con los escribas y los fariseos, así como Mateo. Sabemos que ese es los evangelios sinópticos, que se le llama. Entonces, pero Marcos hay un detalle muy importante para entender esta conversación o este incidente que tuvo Jesús con los escribas y los fariseos. Ahora bien, dice, ¿por qué Jesús rechazó esa tradición de los ancianos? ¿Por qué Jesús rechaza la tradición de los ancianos? Vamos a ver en ese Marcos capítulo 7, en el Evangelio de Marcos capítulo 7, dos palabras interesantes que nos tienen que llamar la atención. Es la palabra aferrarse e invalidar. Marcos 7:3 dice así, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, note lo que dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora, en el versículo 7:8 dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Aquí la palabra aferrarse, que es la parte que a veces es muy, bueno, en mi caso es muy tedioso porque uno tiene que tratar de entender el griego y poder tratar de pronunciar correctamente el griego.
Yo no conozco muy bien el inglés y no hablo muy bien el inglés. Soy muy malo con el lenguaje, con el lenguaje inglés. Pero vamos a tratar de pronunciar también con ese del griego. Cuando dice aferrarse, viene del griego crotointes. Esa palabra arriba que dice judíos aferrándose, viene del griego kratointes. Y luego el que está abajo, en el versículo 8, que dice os aferréis, viene del misma raíz krateite, que significa haciendo firmemente, poner toda la atención, inclinación, emoción o esperanza en algo, a manera de refugio, a manera de defensa, de seguridad, hasta de vicio. Entonces, note por qué razón Jesús rechaza esa actitud de los fariseos que se aferraban de manera más como un vicio. Ahora bien, notemos también en Marcos 7:9, más adelante dice, les decía también, que es la palabra siguiente, importante entender, que es la palabra invalidar. Invalidar. Dice así, les decía, bien invalidáis, note, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, invalidar viene del griego afeteite o acopointes, que son sinónimos, que significa poner a un lado, invalidando, hacer inválido, nulo o de ningún valor algo. En este caso, para llegar a entender, Jesús no está negando la tradición de los ancianos. El detalle está en que ellos estaban aferrándose y validándose esa tradición de lavarse las manos más que la misma ley, haciendo nulo o de ningún valor las escrituras. Aquí esa tradición, nosotros hoy mismo o en esta generación, nosotros igual tenemos esa tradición de lavarse las manos antes de comer. Mi abuelo y mi papá me decían que teníamos que lavarnos las manos antes de comer y limpiar los jarros y los utensilios. Eso es una tradición. O sea, eso no es malo. Simplemente en el tiempo de Jesús, entonces se aferraban más en esto que las mismas escrituras. Entonces seguimos ahora para poder ver esta diferencia entre el pasaje de Mateo y el pasaje de Marcos y el siguiente pasaje que viene. Pero antes me gustaría decirle que ese pasaje, la mayoría de nuestros amigos de otras denominaciones o que no son católicos, toman esos pasajes de la Biblia para atacar a la Iglesia Católica, diciendo que la Iglesia Católica, su base es la tradición. Sin embargo, vemos en estos pasajes que no se habla de la tradición de la que se refiere a la Iglesia Católica. Aquí la tradición es de otra cosa, es de lavarse las manos, que no tiene nada que ver con lo que nosotros ahora vamos a ver en el siguiente imagen que queremos ver. En el siguiente imagen, ahora viene, que es la igual, o sea, es igual paradosis. Sin embargo, hay que estudiar el trasfondo o el contexto de esa palabra paradosis en los siguientes pasajes bíblicos que nosotros vamos a entrar o a estudiar brevemente. Paradosis también quiere decir tradición oral. Por eso quiero decirle nuevamente, para que estemos claros, que paradosis significa tradición de los ancianos
pero también significa paradosis, tradición oral, tradición verbal. Ahora, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, dice de esta manera: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Yo estoy usando, como le dije al principio, la versión Reina Valera. ¿Por qué uso aquí la Reina Valera? Porque yo mismo, utilizando la Reina Valera y profundizándome, yéndome a las fuentes, a las fuentes del griego koine, me di cuenta que la palabra donde aparece instrucciones en griego dice paradosis, paradosis. O sea que podemos entender que la palabra instrucción viene del griego paradosis, que quiere decir tradiciones. Pero realmente la palabra instrucción no es la traducción correcta, perdón. Me vine a dar cuenta que la traducción de la Reina Valera no era confiable. Eso me pasó cuando yo era pastor y me vine a cuenta que la Reina Valera tiene muchos errores. Esto lo saben muy bien los estudiosos pastores. Si ustedes lo han visto, los pastores que han estudiado el griego koine se da cuenta que la Reina Valera, y disculpe la palabra, es una pésima traducción, porque realmente aquí debería decir tradición y no instrucción, porque instrucción lo podemos entender de otra manera. Pero lo que queremos saber, entonces, ¿a qué tradición se refiere 1 Corintios 11:2? Porque yo puedo estar forzando diciendo que es la tradición oral. Sin embargo, vamos a darnos cuenta a medida que vamos estudiando estos versos, a qué tradición 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 se refiere. Ahora bien, según el contexto, sabemos nosotros, si lo leemos de una manera más pausada, no se refiere a la tradición de los ancianos, porque aquí no está hablando de lavarse las manos antes de comer. Aquí está hablando algo más que tradición, de lo que simplemente podemos leer y escuchar. Entonces veamos pues la siguiente imagen para poder profundizar esta palabra de paradosis, que significa tradición. En el siguiente pasaje, en el siguiente imagen, vamos a ver el contexto. El contexto tiene la respuesta. Cuando yo estudiaba teología aquí en Panamá, en una institución muy reconocida, evangélico aquí en Panamá, ubicada en la Cresta, a mí me enseñaron teología y me dijeron que un texto sin el contexto surge un pretexto. Esa es una herramienta que me dijeron. Entonces, esa misma herramienta que me enseñaron, yo empecé a utilizar para poder entender, porque un texto sin el contexto surge un pretexto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a profundizar esa palabra que dice tradición, paradosis. Ok, dice aquí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13, hay palabras importantes que hay que aclarar y poder profundizar en el griego. Dice así: porque yo recibí. Esa palabra recibí es importante entender. Dice, del Señor, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Acuérdese una vez más que yo estoy utilizando la Reina Valera. Os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Note que la palabra recibir, que le di el énfasis, recibir, viene del griego parélabon. Esa palabra parélabon, que luego viene la palabra enseñado, que le dije, enseñado del griego parédoca, viene de la raíz del griego
paradosis, que significa transmitir o transmitido. O sea que aquí en ese pasaje de 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dos palabras se unen, es recibir y transmitir. Recibir y transmitir. O sea que esta palabra recibir tiene la conexión con la palabra enseñado. Vuelvo, repito, que la Reina Valera aquí dice enseñado es parádoca, que viene de paradosis. O sea que está mal traducida también. Debería decir, os he transmitido. Os he transmitido. Ahora veamos 1 Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también dice, note esta palabra, recibisteis, en el cual también perseveráis. Reina Valera. La palabra recibisteis, de recibir, viene del griego parelabete, que es de la misma raíz de paradosis. Por eso tiene ese capítulo 11, 15, del versículo 23, del versículo 1, del versículo 3, tiene una conexión. Entonces vemos también que en 1 Corintios capítulo 15, 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Note, si usted hace esta comparación de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, que dice, recibí, os he enseñado, en el 3 del capítulo 15 dice, enseñado y recibí. Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa palabra de 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, enseñado, significa parédoca, de entregar, de transmitir. Y la palabra recibí, de parelabón, de recibir completamente. O sea que en este versículo está la idea principal de la tradición oral de los apóstoles de transmitir y recibir. Aquí hay dos palabras importantes. Se recibe, se transmite. Se transmite, se recibe. Entonces veamos en la siguiente imagen, mi hermano Oscar, para seguir viéndolo. Ok. Dice, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Ok. Aquí creo que cometió un pequeño error, que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Es 2, porque estamos tratando es 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, para entender esa palabra tradición, que qué quiere decir realmente la palabra tradición. Era 11:2, y luego los versículos que he mencionado simplemente es para ver el contexto y reafirmar qué es lo que realmente quiere decir 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Aquí lo puse 23. Ustedes corrijan. Ahora, viendo todo este panorama que hemos visto, podemos entender que cuando el apóstol Pablo dice en el versículo en el versículo 2, que hemos mencionado arriba, eso entonces quiere decir que el apóstol Pablo estaba hablando de la tradición oral, de transmitir, de entrega y de recibir. Tradición oral de los apostólica o sagrada tradición, y no la tradición de los ancianos de lavarse las manos antes de comer, que se encuentra en Mateo y en Marcos. Entonces ya tenemos la idea principal de paradosis a la que queremos llegar y darle importancia. Es la transmisión o entrega y de recibir. Ahora, la palabra tradición, esto puede ser la costumbre de lavarse las manos o puede ser la costumbre de la transmisión oral, hecho según el contexto del pasaje. Eso es importante para entender cuando la palabra paradosis
se encuentra en el Nuevo Testamento, hay que estudiar el contexto, a qué se refiere, si se refiere a las tradiciones humanas o a la tradición de la iglesia o apostólica, de la transmisión del mensaje del evangelio de Jesucristo. Yo quiero añadir una cosa importante aquí. Para los que no me conocen muy bien, aparte de que yo fui un pastor y un ex pastor convertido al catolicismo, yo soy cuna panameño. Yo crecí en un pueblo indígena de Cunayala, que queda en el archipiélago del Caribe, en el Atlántico, entre Colón, Darién y Colombia. Ahí yo crecí y nosotros tenemos la memoria de nuestros ancianos, la memoria de nuestros ancianos. Por eso yo pude entender y comprender la importancia de la tradición oral. En mi cultura es importante la tradición oral. Nosotros no manejamos las escrituras antes. Quizás algunos me discutirán que sí manejaba escritura, pero no como tal, como es. Se podía hablar de los jeroglíficos o imágenes, pero esto no es una escritura como tal. Nosotros manejamos, y hasta el sol de hoy, manejamos la tradición oral. Entonces, el Saila, que es el líder de una comunidad, y él canta y transmite las enseñanzas de nuestros ancestros en la hamaca a través de la tradición oral. Esa tradición oral es tan importante que cuando se le enseña a las siguientes generaciones o alguien quiere aprender a cantar o aprender las tradiciones de la cultura cuna, tiene que tener una conexión muy importante entre el maestro y el alumno. Entonces, el alumno tiene que estar sentado, bien concentrado, mientras que el Saila o el maestro le transmite por vía oral todo ese cúmulo de conocimiento y vertirlo en la mente del alumno. Por eso es importante que el alumno debe estar bien preparado para poder asimilar toda esa enseñanza. Porque acuérdense, no hay escritura, es la transmisión oral de esto que estoy hablando, de mi cultura. Por eso entendí la importancia de la tradición oral de los apóstoles. Quería explicar ese detalle. Las escrituras vinieron, nosotros en la cultura cuna, tiene la tradición oral, pero tenemos ahora la escritura, pero eso se formó en el año más o menos 1982. Hay un manual de enseñanza de la cultura que nosotros llamamos, por decirlo así, pues palabra de Dios o Babigala, el camino de Dios, donde está, se puede entender en español, pero eso se hizo después de la tradición oral en el año más o menos 1982. Por eso es que cuando yo iba comprendiendo mi identidad, a la vez comprendiendo la identidad de la Iglesia Católica. Ahora bien, sigamos en otra imagen, por favor. Aquí estamos en, ok, aquí quiero decir que no puedo, es importante comprender que la tradición oral de los apóstoles está estrechamente ligada con la memoria, como lo estaba diciendo, y con el recuerdo. Es importante entender que la tradición oral, en este caso de los apóstoles, está estrechamente ligado con la memoria y con el recuerdo. Ahora, vemos un sinnúmero de versículos que le puse y vamos a tratar de irnos rápido. La hora es apremiante y es nuestro peor enemigo ahora. Quiero leer, note lo que dice Mateo 26:16. Dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, hablando de la mujer que derramó el perfume de alabastro en los pies del maestro. Dice:
para memoria, memoria. No dice para la lectura, para que ustedes la lean, sino en ese momento, a lo largo de la historia, era para la memoria. La memoria jugó un papel importante en el transcurso de la tradición oral de los apóstoles. Ahora, segunda de Pedro 1:15 dice así: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento, dice, tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro 3:2 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Judas 1:17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:26 dice, ahora, este versículo es importante comprender, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo he dicho. Uno de mis argumentos que yo usaba para atacar la Iglesia Católica era precisamente esa enseñanza que se va de boca en boca. Es más, como pastor yo tomaba el tiempo con mis feligresías para ellos mismos, para que ellos mismos se dieran cuenta de que con el error que tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, yo estoy aquí y le digo a Luis, que está a mi lado, y le cuento algo, le digo una pequeña historia, una pequeña hecho que ocurrió. Mi papá tuvo que luchar mucho por mí en el año tal. Entonces luego Luis, esa misma palabra que yo cuento a Luis va también le dice a Felipe, y Felipe le dice a Rolando, y Rolando le dice a Juan, y Juan le dice y se va. Y cuando llega a mí, ya no llega con la misma palabra con la que yo le encargué. Entonces, ese era mi argumento, y ese es el argumento que usan nuestros amigos evangélicos para decir que en el error que caen la Iglesia Católica. Sin embargo, no se dan cuenta que Jesucristo, precisamente para no caer en el error en esa transmisión, el Espíritu Santo jugó un papel importante. Por esa razón, en Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Por eso esa transmisión verbal, oral, el agente principal, la tercera persona de la Trinidad, la promesa que Jesucristo le dejó a la iglesia, que le iba a investir del Espíritu Santo, es el agente, la persona principal que hizo ese papel de la transmisión para que no haya error alguno. Entonces luego dice Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar, note lo que dice, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Palabras que no se encuentran en ningún evangelio. No encontramos esa palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Sin embargo, en Hechos se afirma que Jesús
dijo estas palabras. Eso es parte de la traducción oral de los apóstoles. Sigamos en otra imagen, por favor. Otra imagen. Ahora bien, aquí quiero entrar en la parte de aquí quizás hay algo muy diferente a lo que voy a, pero es la misma secuencia. Yo tengo para entender, para seguir comprendiendo la importancia de esto, donde hemos leído esta enseñanza que estamos dando en 2 Tesalonicenses capítulo 2:15, hay una palabra muy importante para entender. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Note que en la Reina Valera dice doctrina. Claro está. Si yo hubiera sido un pastor que no me adentro en las escrituras, pues yo a primera vista, doctrina es doctrina. No llego a entender. Pero como a mí me gusta estudiar y profundizar, y al ir al griego, entonces me fui dando cuenta que la palabra doctrina no era la correcta en la Reina Valera. Aquí vemos el otro error de traducción de la Reina Valera, donde debería decir tradición, y retened la tradición que habéis aprendido, sea por palabra, oiga, por palabra o por carta nuestra. Entonces, luego también Tesalonicenses 3:6 dice, pero os ordenamos, mira la palabra, ordenamos. Dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Esa palabra enseñanza es paradosis, o sea, mal traducción nuevamente, que debería decir tradición para que podamos entender más correctamente. Ahora, esta enseñanza del griego paradosis, que quiere decir tradición. En Judas 3, dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de vuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitido a los santos de una vez para siempre. La palabra transmitir del griego paradofein, que quiere decir tradición. Y segunda de Juan, capítulo 12, dice, aunque tengo mucho que escribiros, prefiero no hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a veros y hablaros de viva voz para que vuestro gozo sea completo. Ahora bien, entendiendo todo esto, la importancia de la tradición en el desarrollo de la historia de la iglesia, cómo la tradición oral tiene una función para poder mantener viva estas enseñanzas. Ahora pasamos en otra imagen, que sí, ahora en segundo lugar vamos ahora a ver entre la tradición de la que estamos hablando, de la tradición oral de los apóstoles. Ahora viene luego las escrituras. Por eso es importante entender que la escritura vino después de la tradición oral, así como la mía, mi cultura. En mi cultura, la escritura vino después de la tradición oral. En mi cultura hay un documento, como le dije, que se usa, pero igual se escucha en la Casa del Congreso el canto de los Aylas, que transmite a viva voz las enseñanzas de nuestros abuelos. Todavía eso
no se acabó. Si se acaba, se acabó todo. Si se moderniza, hasta ahí llegó. Si se acaba la tradición en el sentido no de la tradición oral, sino de la costumbre continua, por eso es importante la tradición, hablando ya no de la tradición oral de los apóstoles, sino de la costumbre de mantenernos siempre. Yo creo que el mundo, me voy a desligar un poquito del mensaje, porque para entender igual la importancia de la tradición del hombre. La tradición del hombre es también importante, de la tradición de casarse, como mi papá me enseñó, de casarse en la iglesia. Esas tradiciones humanas que son buenas, se está perdiendo. Las tradiciones, esos valores que enseñaron nuestros abuelos, esas tradiciones, se está perdiendo. Por eso es importante, el mundo se está rompiendo todo eso. Eso es otra enseñanza. Pero queremos ahora entrar en la escritura, segunda parte. Ahora aquí, esa pregunta es importante porque creo que la mayoría de los pastores que se convirtieron al catolicismo y se hicieron esa misma pregunta que yo también, después de haber ahondado en las escrituras, preguntarme, ¿dónde está, después de todo, en la Biblia la enseñanza, dónde enseña la Biblia que la escritura es nuestra única autoridad? ¿Dónde dice? Entonces, aquí vamos a entrar en el asunto de la interpretación. Si nosotros, ahí está el detalle de la interpretación. Y un amigo mío se me acercó diciendo que para entender la Biblia hay que ir a la Biblia, que la Biblia es su propio intérprete, que la Biblia sola se interpreta. Entonces yo le dije, si la Biblia sola se interpreta, ¿por qué hay varias interpretaciones? Porque si tu interpretación es correcta, los demás denominaciones también van a argumentar o van a decir que su interpretación también es correcta. Entonces, esto es muy ambiguo, esa premisa es muy ambiguo, no está claro. Entonces, tiene que haber alguien que Jesús le haya dado poder para poder interpretar las escrituras. Por eso es que si el Espíritu Santo me estaba llamando, el mismo Espíritu Santo se iba a encargar en unirme sin darme cuenta a la interpretación genuina del magisterio de la Iglesia Católica, porque esa es la única que podía interpretar las escrituras. Pero para ello yo tenía que buscar en la Biblia dónde se encuentra en la Biblia que la escritura es su único intérprete. Entonces, el primer pasaje, muy polémico, por cierto, y que cuando uno lo lee y lo estudia de manera objetiva y de manera muy coherente y muy lógica, uno llega a entender fácilmente. Pero cuando uno está lleno de prejuicios, cuando uno está lleno, su mente ya bloqueado, es muy difícil, a menos que el Espíritu Santo le vaya abriendo las neuronas, la cabeza. Entonces vamos a ver ahora cómo dice en la siguiente pasaje. Dice aquí, 2 Timoteo 3:16. Es un pasaje muy comprender sobre toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra toda la escritura, ¿a qué se refería el apóstol Pablo? Toda la escritura. En 2 Timoteo, más arriba o más abajo, como podemos ver, dice Pablo, a esta escritura lo llama sagradas escrituras. Ahora, si nosotros lo leemos de manera en su contexto histórico de ese pasaje en particular, nos vamos a dar cuenta, lógicamente, que en qué año se escribió Timoteo,
entre el año 64 y el año 65 después de Cristo. Esto es algo que podemos discutir, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que Mateo fue escrito 80 años después de Cristo, Marcos 61 después de Cristo. O sea, no existía Lucas, no existía Hechos, no existía Juan, no existía Apocalipsis. Entonces, si toda la escritura se refería al Nuevo Testamento, era imposible. ¿Por qué? Porque no existía todo el Nuevo Testamento hasta ese momento cuando el apóstol Pablo escribe. Cuando yo entendí esto, supe y me hice la pregunta de que a qué escritura se refería el apóstol Pablo. Y nada menos que me di cuenta que a la escritura que se refería, o la escritura en circulación, era el Koine, que era la Septuaginta escrita en Koine. Ahora, más adelante, esa palabra útil, donde dice que toda la escritura es útil, esa palabra útil, que en griego es ufelimos, que quiere decir beneficioso. Esta palabra aparece en 2 Timoteo 4, 11, 12. Solo Lucas, más adelante de esa misma palabra, en el capítulo 11, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo, toma Marcos y tráemelo conmigo porque me es útil. O sea, Marcos no es suficiente, no es único, pero sí es útil. Entonces, esa palabra útil, que aquí significa del sinónimo eufresto, que es la misma palabra ufelimos, que quiere decir bien útil. En 2 Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra sacrificada, útil al Señor. Así que llegamos a entender que esta palabra útil no es la palabra único, o sea, suficiente. La Biblia no es suficiente, la Biblia no es único, sino la Biblia es beneficio para la iglesia, para llegar a un acuerdo de la doctrina y que dejó los apóstoles. Entonces, como tengo nada más 5 minutos, quiero nada más aterrizar rápidamente en este pasaje de la Escritura. O sea, cualquier pregunta y observación, estamos para recibir. Que Dios y Jesús y María les siga añadiendo de sus más ricas bendiciones. Amén.